Geosinergia, Ingeniería y Medio Ambiente, especialistas en monitoreo geotécnico y estructural, con casi 20 años velando por garantizar el comportamiento adecuado en minería y obras civiles a través de la medición, evaluación e implementación en terreno, capaces de alertar desviaciones estructurales que podrían ser afectadas, entregando así un conocimiento cierto sobre el estado actual y la proyección futura de los proyectos. En 5, 4, 3, 2, 1. Lunes 10 de enero, en el capítulo número 32 de Hágase la Luz. Muy buenos días a todos. Buenos días, José, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Bien y tú? Bien, gracias. Y como siempre, ya están, no sé si nuevo formato, pero ya nuestro formato habitual, ustedes inmediatamente se estarán dando cuenta de quién es nuestra invitada. La están viendo aquellos que nos están siguiendo en vivo por las plataformas de TX Plus. Constanza Levican. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte con nosotros. Qué bueno que pudiste tener un espacio aquí para conversar con toda la gente que nos escucha y vamos a meternos en temas bien interesantes que tienen que ver obviamente con el sector de energía, pero principalmente en puntos de innovación donde tú eres una experta en estas lides. Muy bien, estoy aquí preparada para sus preguntas. Hola Constanza, oye, muchas gracias por estar con nosotros y si te parece partamos describiendo un poco tu biografía, tu carrera. Tú eres ingeniera civil eléctrica y magíster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundadora de Suncast, que es una startup que desarrolla herramientas de inteligencia artificial para optimizar la operación de plantas solares y eólicas. Además, eres miembro del Comité Consultivo para la Actualización de la Política Energética, representante de Chile en el Foro Mundial de Jóvenes de la Organización Internacional de Energías Renovables, IRENA, o IRENA, no sé cómo se dice, en la Cumbre Mundial APEC de Mujeres Fundadoras de Startups Tecnológicas, Cumbre Mundial COP26, y en la Misión Comercial de Energías Limpias ProChile Expo Dubai 2020. Además, eres instructora adjunta de la Católica en el curso de Convergencia Medial de la Facultad de Comunicaciones de esa casa de estudios y yo diría que eres la invitada más joven que hemos tenido en este programa, así que, y yo creo que va a pasar mucho tiempo antes que tengamos a alguien tan joven como tú, así que muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Sí, muchas gracias por la invitación, contenta de representar el poder femenino en este programa. Oye, hay algo que nosotros no mencionamos y que de alguna manera fue a propósito, que no está en tu reseña. La empresa que tú formaste, que eres fundadora y también CEO, Suncast, fue ganadora el año pasado del premio Boni, que es un premio de innovación que se hace, no sé, puede ser 4 o 5 años, un premio bien importante que reconoce esta iniciativa y en la categoría energía, precisamente Suncast fue la ganadora, pero además tú también recibiste el premio de Mujer Innovadora de Corfo. Vamos a entrar en el detalle de qué es lo que hacen ustedes en Suncast, pero lo primero es entrar en el mundo de la innovación, que a mí me apasiona harto. Y me acuerdo, no sé si era del tema exactamente, pero en la universidad algún profesor alguna vez me dijo, lo mejor que hemos hecho nosotros en 100 o 150 años de existencia de energía eléctrica es que las cosas se achican, porque los materiales son mejores, por lo tanto, con esas como arengas no te dan ganas de innovar. Entonces, ¿qué tan complejo es innovar en Chile? Y sobre todo con esta como anécdota que dije yo, que tiene que ver con el sector energético, que a lo mejor es doblemente complejo. Claro, bueno, muchas gracias por nombrar nuestros premios, estamos bien contentos por el doble Premio Nacional de Innovación. Respecto a qué tan difícil innovar, bueno, tiene varios desafíos, especialmente en Chile. Primero, bueno, nuestro mindset de que desde la universidad o desde los institutos profesionales no nos enseñan mucho sobre el emprendimiento. En mi caso, cuando yo egresé, y eso que egresé hace no muchos años, aún no habían cursos de emprendimiento. Luego cambiaron la malla y ya se incluyen cursos de innovación para pregrado, pero
aún así yo no los alcancé. Entonces, una forma de nuestra cultura no es tan emprendedora y viene como en esa tradición de querer salir y encontrar un trabajo de forma inmediata. Eso es lo primero. Lo segundo es que Chile tiene ciertos desafíos, principalmente en el ámbito del capital de riesgo. O sea, hay pocos inversionistas ángeles que estén dispuestos a invertir en etapas tempranas, en etapas cuando aún son ideas. Entonces, ese rol lo toma actualmente Corfo. Entonces, de hecho, si Corfo no hubiese hecho lo que hizo, que este programa de establecer subsidios de etapa temprana, crea y valida y todo ese tipo de programas, o sea, si Corfo no hubiese existido, en realidad no existiría innovación en Chile. Todo eso lo tomó Corfo y no los inversionistas de etapa temprana. Y después yendo a la parte ya de energía, claro que es complejo porque yo diría que hay dos industrias o quizás tres que son súper difíciles. Primero, la industria médica. O sea, si tú haces un dispositivo para medicina, tienes que ir, certificarlo y pasan muchos años para que realmente pueda empezar a escalar comercialmente. ¿Y quién aguanta tantos años sin poder vender? O sea, tienes que tener o unos inversionistas de muy largo plazo, o subsidios de mucho tiempo, o en realidad, si no, no se podría. Y el sector de la energía también es difícil porque las empresas de la energía son muy tradicionales, obviamente, de la industria más relevantes del país junto con la minería. Entonces tienen perfiles muy similares, sobre todo en los operadores, con unos perfiles así medio desconfiados. Aparte, como la inversión inicial es tan alta, no hay un incentivo a descubrir nuevas tecnologías porque los operadores o los dueños de los parques pueden perder las garantías. Entonces, hay como varios hitos en contra para la innovación en el ámbito de la energía, tanto culturales como de esto de garantía y contractuales. En realidad no es tan sencillo. O sea, no estábamos tan perdidos, José, con esta pregunta de que era doblemente complejo innovar en Chile. Y quiero hacer quiero hacer como un repaso para que me quede ahí grabado lo que nos contaste. Claro, tenemos un desafío cultural importante, sí, porque claro, yo nunca tuve un curso de innovación en la universidad, en el pregrado. Ahora en el posgrado ya me metí un poco más. Pero sería importante que esto se empiece a analizar como en etapas tempranas. Yo creo que viste ahí como un consejo clave para atentos rectores, escuchen, escuchen nuestro programa. Y también el segundo hito que tiene que ver con la cultura interna que tenemos en el sector energético. Ahí hay dos claves que tendríamos que atacar si queremos mejorar nuestra capacidad de mejorar, no solamente la mejora continua de nuestros procesos, sino hacer innovación un poquito más radical. Claro, y también el emprendimiento mismo. De hecho, atentos rectores, justo en una reunión que pude tener con el rector Ignacio Sánchez de la Universidad Católica, le pregunté cuáles iban a ser los cambios respecto a emprendimiento o las capacidades de emprendimiento que se le iban a entregar a los alumnos, entendiendo que ya existió la pandemia y que podría volver a ocurrir cualquier evento así en que las personas puedan quedar masivamente sin empleo y que tengan que crear negocios. O sea, hay que pensarlo ni siquiera como algo tan, o sea, macroeconómico en el sentido de país y la complejidad económica, pero también como a nivel de personas o de estudiantes, decirle, mire, ya puede ocurrir algo tan difícil como una pandemia, pero usted va a tener ciertas habilidades que le van a permitir tener un negocio y por último, mantenerse en ese negocio los meses que lo requieran. Entonces también algo de sobrevivencia. No. Claro. Oye, Constanza, y más o menos con el mismo tema, algo ahí mencionaste que me parecen puntos bien importantes y que no los habíamos tenido acá en el programa. O sea, lo habíamos tenido solamente a niveles como macro, así ya, como el desarrollo del país, complejizar los procesos, bla, 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 pero no tan específicos como los nombraste y que son bien claros. Yo estoy de acuerdo de esto.
Pero del mismo tema, ¿qué crees que nos falta como país para acelerar ese desarrollo tecnológico a nivel como más macro y llegar a niveles de los países desarrollados, sobre todo ahora que estamos en esa conversación a propósito del nuevo gobierno y las últimas polémicas que se han instalado, compararnos con países nórdicos o con Europa, y cómo llegar a ese nivel de desarrollo de acuerdo a tu visión? A propósito, como decía, de lo que se ha hablado recientemente de la licitación del litio, por ejemplo, o del Instituto de Tecnologías Limpias y su licitación. ¿Qué opinión tienes de eso? Ya, primero, ya para poder crear innovación y tener más innovación necesitamos laboratorios. Entonces, si va a existir un laboratorio de energías limpias, al menos la visión es la correcta. En ese caso te puedo nombrar el Electric Power Research del el EPRI de Estados Unidos, y también incluso el laboratorio de las energías renovables estadounidenses, el NREL, tiene un tipo de laboratorio. Entonces, estamos hablando de que primero estos países tienen laboratorios donde las startups pueden ir y probar su tecnología. O sea, si no tenemos eso y llegar directamente a la empresa, por lo que recién conversamos, que una industria seria, tradicional, es bastante difícil que vayamos a crear más innovaciones. Entonces, yo en este caso, liderando Sancas, he podido trabajar más en laboratorios fuera de Chile que dentro de Chile. Entonces eso igual es extraño, porque uno dijera, Chile tiene el desierto de Atacama, el potencial solar, el mayor potencial solar a nivel mundial, entonces deberíamos tener obviamente un laboratorio para pilotear. Y el segundo punto... Perdón la interrupción, dime. para hacer un doble clic ahí. El coordinador tiene esta función reciente ahora de impulsar la innovación y desarrollo. No es estrictamente estatal y además tiene los conocimientos y las capacidades y los presupuestos. Y además van a inaugurar pronto un edificio grande, tienen harto espacio. No sé, quizás el coordinador podría ser un buen ente como para desarrollar esos laboratorios, ¿no? ¿Qué opinas tú? Y a partir de tu experiencia afuera, ¿son más organismos estatales? ¿Son empresas privadas que desarrollan laboratorios? ¿Son consorcios? ¿Cómo poder crear esa figura? Bueno, sí, yo he visto ambos, estatales y también privados. En el caso, o sea, el Coordinador Eléctrico Nacional, ya que tiene ese mandato de innovación, es muy relevante que avance en eso, pero especialmente en innovación abierta. Al menos las cosas que yo he leído respecto a la innovación han sido convenios directos entre ellos y alguna universidad en específico, estudios en específico, pero realizar innovación es mucho más que eso. O sea, ya lo que hace el EPRI, por ejemplo, todos los años toma a todas las empresas distribuidoras, que son como 15 en Estados Unidos, y realiza un programa en que llama a todas las startups del mundo a ofrecer soluciones y tiene todo un pipeline para llegar a trabajar con ellos. O sea, ya, presentación 1, 30 startups y 15 distribuidoras. De la distribuidora, luego etapa 2, 15 startups, 15 distribuidoras. Etapa 3, negociar el piloto. Etapa 4, firmar el NDA. Etapa 5, iniciar el piloto. Etapa 6, el pago. Entonces, es algo súper estructurado y que por ende también tiene un financiamiento. Y que ese es un punto súper relevante porque a veces es como cualquier cosa. Nosotros no podemos decir que hacemos innovación, pero si no tenemos presupuesto para el área de innovación o no tenemos un área de innovación. Sí. A mí me tocó, no voy a decir el nombre de la empresa, pero trabajar en un proyecto de innovación el año pasado en el rubro de la alimentación y muchas veces se confundía esto como de la mejora continua, en que mejoramos el diseño del envase de los tallarines, no eran tallarines, por decirlo. Y muchas veces ese éxito se hacía pasar o se copaba en general como el área de innovación con esas cosas, y uno queda como, no, y de repente uno tiene la responsabilidad, sobre todo en estos casos, en estos tiempos, de ir harto más allá. Y ahí las empresas, bueno, el papel de la Corfo, ahí conversamos con harta gente
que está metida en esto, de hecho, conductores de esta misma radio que están bien metidos en este tema, y creo que estamos como en esta especie como de saltos cuánticos, en como que recién se está empezando a forjar algo, y que uno, como a mí me gusta esta cosa, yo tengo harta esperanza de qué es lo que puede pasar en el futuro próximo en materia de establecer el músculo para poder hacer innovación. Porque la innovación es un macerado lento, ¿no? Pero mientras exista el equipamiento, las ganas y la infraestructura, obviamente, como tú lo dices, yo creo que estamos en un punto de partida interesante. Sí, pero aún así la pregunta era sobre ya saltar a ser un país desarrollado. Sí, Entonces estamos recién hablando como de una etapa muy básica y después ya para dar un salto, como estamos hablando de esto, hay que tomar decisiones como bien drásticas y decisiones de país. Yo creo que no basta con tener muchos innovadores o con tener voluntades, sino que ya tendría que ser una decisión de país, ok, vamos a hacer innovación o vamos a ser los mejores en tal punto y aprovechando de entrar en esta industria. Como lo que no pasó en la energía solar, que la energía solar en nuestro país esperamos a que fuera competitiva como para recién nosotros ingresar, pero cuando en ese recién ingresar ya España era el, el país con más experiencia en la energía solar. Entonces, con más, eso significa más profesionales, más empresas, más servicios y que prestan servicios a casi todo el mundo respecto a la energía solar, siendo que nosotros tenemos el desierto de Atacama. Entonces, esa misma discusión yo creo que se va a repetir muchas veces con muchos recursos naturales que nosotros tenemos, porque somos en realidad ricos en recursos naturales y vamos a tener que tomar decisiones respecto a la visión que quiere o la visión que va a tener el país respecto a esos recursos. Y ahí hay dos formas, o sea, ya podemos hablar de lo físico, como del litio, pero ahí hay que pasar a una etapa de fabricación en donde somos poco competitivos. De hecho, las últimas fábricas que existían, fábricas textiles, fábricas de zapatos, ya ni siquiera eso existe. O sea, en Chile no fabricamos casi nada, en definitiva. Y por otro lado está la parte digital, que yo creo que ahí podríamos ser más competitivos y mirar un poco Israel, por ejemplo, cómo ha avanzado muchísimo en servicios digitales, sobre todo para, por ejemplo, ellos tienen muchos servicios militares, o sea, servicios digitales para militares. Y ciberseguridad, inteligencia en el ámbito de procesar imágenes satelitales y varios de esos estilos. Entonces nosotros podríamos, como país, definir una visión, pero ahí significa invertir, significa, o sea, muchas cosas, crear capital humano respecto a ese punto, ya no solo que existan buenos emprendedores y que exista Corfo, ya no es como el estado en el que estamos, o sea, hay que dar un salto realmente valiente. Sí, Constanza, ahí no quería dejar pasar que coincido mucho con tu visión. Los entrevistados que hemos tenido antes, en general, se quedan como en las grandes cosas, pero me parece clave que estás dando puntos que son lineamientos estratégicos de largo plazo y a ver, ¿cómo decirlo para que no suene mal? Pero no bla bla, digamos, me acordé de una entrevista que tuvo Villegas en Tolerancia Cero con la Beatriz Sánchez hace, no sé, 10 años, y le decía, ya, pero estás diciéndome, tenemos que hacer cosas más elaboradas, pero ¿cómo? Le decía, ¿cómo? Me parece que ahora tú estás poniendo la pelota al piso y no lo habíamos tenido en los invitados anteriores, así que eh, felicitaciones por eso. Y otro comentario también, que tampoco habíamos tenido antes, que también se habla mucho de cómo Chile ha crecido en energía solar, en energía limpia, pero esos son desarrollos que se hicieron por otros países. Nosotros no hicimos nada más que sentarnos a esperar que bajara la energía solar y la energía eólica en otros lados y no hicimos nada. O sea, con respecto ahí a nuestro entrevistado ministro Pacheco y todos los que vinieron después, pero no hubo desarrollo nuestro, fue desarrollo de otros países. Y eso también me parece que sigue siendo así con estas metas que se trazan de electromovilidad, donde no se van a vender más autos a combustión interna tal año o se va a crecer en tal número de veces
de autos eléctricos, pero sin que nosotros hagamos nada más que esperar a ver cómo Alemania y otros países desarrollan esa tecnología. Entonces, me parece que lo que tú estás diciendo ahora, ojalá tengamos una caja de resonancia grande, porque además tú no lo estás diciendo desde la academia, sino que lo estás diciendo desde alguien que puso su emprendimiento, innovó, tuvo que salir a buscar estos recursos y además identificó todos estos problemas. Así que ojalá podamos usar todo lo que nos estás contando. Así es. Yo voy a cambiar un poco el tema, pero dentro de lo mismo. Cuando te presentamos dijiste, un gusto poder estar acá para, no me acuerdo la palabra exacta, pero era representando el poder femenino. Eh, Nosotros hemos tenido hartas invitadas durante estos 30 y algo capítulos, que yo creo que han vivido este sector de energía, que nosotros somos un sector donde está mayoritariamente copado por hombres, porcentaje no tengo idea, pero sí, somos muchos hombres en este sector. Y han pasado por diferentes etapas y realidades en este proceso donde cada vez las mujeres tienen una posición más importante. Eh, yo te quiero preguntar así muy directamente, ¿cómo tú ves esto de si, o sea, es efectivo, está copado por hombres, pero ¿qué tan difícil se ha hecho? Tú estás como en una... Súper, mi vecino se puso a taladrar, pero... eh, y cómo has estado tú, o sea, cómo has visto este diagnóstico, se podría decir, perdón, esta realidad de este sector que está muy copado por hombres, si eso ha sido difícil, sobre, quizás en la universidad, en estos primeros pasos de tu empresa, etcétera, etcétera, más o menos, ¿cuál es tu criterio, tu visión de este punto? Bueno, esta es una pregunta obligada para todas mis entrevistas, aunque yo la evito, pero sí, o sea, es innegable que existen pocas mujeres tanto en la energía como en el ámbito startup. Eh, a ver, nos podemos explayar mucho respecto a la desigualdad que existe, a nuestra sociedad chilena, el- y podríamos decir, los puntos claves de la sociedad chilena donde se representa la desigualdad profunda. Yo te voy a dar solo un ejemplo. En FONASA, un esposo puede tener de carga a su esposa, pero una esposa no puede tener de carga a un esposo. Entonces, ¿quién conviene más que trabaje? Ya, o sea, y de ahí me puedo flayar mucho más, pero no consiste en eso esta entrevista. Pero obviamente es difícil porque somos una minoría y eso es en realidad tal como otras minorías, o sea, las minorías de diversidad de género, las minorías de las etnias indígenas, o sea, no solo la minoría de las mujeres en el sector, sino que existen múltiples minorías. Y por otro lado, en el ámbito del emprendimiento, también se ha estudiado mucho, que por ejemplo, en este evento del Apple Women Lead Startup Accelerator, donde éramos fundadoras tecnológicas del APEC, del ámbito APEC, ahí se publicó un estudio que realizaron específicamente de las barreras que tenían las mujeres para emprender. Y el estudio era clave respecto al rol que tiene la mujer en la familia. Entonces, ¿qué ocurría? Que primero el cuidado se delegaba en mayor parte a la mujer. Y eso implicaba que el hombre tuviese más tiempo, por ejemplo, de ir a la pichanga los sábados, de salir en la tarde a tomar la cerveza, y todo eso implicaba que los hombres al momento de emprender tuviesen más redes que las mujeres. O sea, ya estamos hablando como de cosas súper puntuales y específicas. Y por último, y que ya un tercer ejemplo, dado la desigualdad salarial, las mujeres reciben menos créditos, o sea, en cantidad de veces menos créditos y reciben créditos con menores montos. Entonces, existe una desigualdad muy profunda que obviamente es difícil de combatir, pero para eso estamos aquí, o sea, es parte de hackear el sistema.
Sí, bueno, José también lo dijo hace rato, hace algunos minutos, perdón, en este sentido de los datos, ¿no? Cuando de repente nos quedamos muy arriba en el tema, pero estos ejemplos que tú das, yo creo que son súper importantes para, bueno, para todos los que nos están escuchando, como para tomar la realidad y no quedarnos en el eslogan. Creo que eso es bien crítico y bien común en nuestro país. Quedarse con el titular, no hacer el zoom hacia el tema tal como tú lo estás presentando. Yo creo que, al menos, para mí es importante el- el dato, porque el dato te hace realidad. El dato te crea la realidad. El dato, no Así es. dato mata relato, como dicen. Sí, así es. Oye, Constanza, ya, otra de las preguntas que hemos hecho, tú eres nuestra invitada más joven, ya lo dijimos, pero le que hemos hecho tuvo la semana pasada el profesor Rodrigo Palma, han pasado gente que lleva 30, 40 años, yo todavía no entraba al colegio y ellos ya estaban en el sector, y nosotros somos bastante más viejos que tú, pero había un cambio ahí, ya han pasado varias generaciones que han vivido distintas cosas, y hace 10 o 15 años, lo conversamos con el Daniel Olivares también, pasó energía a ser como un sector secundario y poco atractivo, y parece ser que la relación con el cambio climático ha incidido en que sea un sector como de mucho más interés mediático, social, y por supuesto también de la gente que estudia ingeniería y otras carreras, además. Eh, ¿Cómo fue tu acercamiento al sector energético cuando estabas ahí en la U? ¿Siempre te llamó la atención? ¿Lo descubriste al avanzar por tu carrera? Cuando diste la prueba, ya decías, no, energía es lo mío. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo descubrí en la carrera, porque yo, de hecho, no era de potencia ni de energía, yo era de otra mención, la que se llama procesamiento de señales, que es Ajá. una mención que está entre energía, o sea, no, entre eléctrica y computación, una cosa intermedia. Mucho procesamiento de imágenes, procesamiento o de audio, cualquier tipo de señal. Entonces, yo lo descubrí terminando la carrera y de hecho hice el magíster en eso. Yo ya había iniciado mi magíster en el ámbito del procesamiento de señales con otro profesor y me recuerdo exactamente, de hecho, cuando Al Gore apareció eh, mostrando el potencial de la energía solar en Chile, y que de hecho era un gráfico tan exponencial que ya después todos empezaron a sacar los números y que parece que no era tan así, pero al menos el mensaje fue muy impactante. Y claro, ahí yo dije no, y bueno, investigando, ahí entendí como lo que yo había estudiado de la ingeniería eléctrica se puede aplicar a las energías renovables directamente y tener un impacto en eso. Y eso también lo aplico a muchos jóvenes que postulan en Sancas. Nosotros recibimos siempre muchas postulaciones, hay mucho interés y es siempre por las energías renovables. O sea, es un camino, justo lo que estamos hablando recién, tangible para aportar en un futuro mejor. Entonces, o tengo que entrar a una ONG o quizás, no sé, eh, tomar otros caminos como ser animalista o ser vegano o no sé qué, pero aquí ellos encontraron un camino profesional directo en que pueden aplicar sus conocimientos que son las energías renovables y aportar a la lucha del cambio climático. Entonces yo creo que sí o sí ha sido beneficioso para el sector que exista esta área o esta visión de reducir las emisiones, entre otras cosas. Se volvió Oye, cool. me acordé con lo que dijiste de una de nuestras primeras invitadas de Engie, ¿te acuerdas, Danilo? Ella era Función Borrás. sí, Asunción Borrás, que era, no sé, abogada y estudió después algo relacionado con economía, y es lo que dices tú, como que el tema de cambio climático, o sea, si no fuera por el cambio climático, seguiríamos entonces con los 15 estudiantes por generación, al menos que teníamos en mi universidad. Oye, y lo otro, hay que agradecerle entonces a Al Gore, gracias a Al Gore tenemos tu motivación. Sí, bueno, y Sí, los profesores también, o sea, el profesor Rodrigo Palma, si bien yo no soy de su universidad,
pero me lo encontré a él en una feria de emprendimiento en Arica cuando yo partí Sancas, ¿Ya? se llama La Fiebre del Sol, y él fue para allá, hizo una charla de energía solar, y de hecho fue él el quien me explicó esto de los pronósticos y de la obligación de enviar los pronósticos. Cuando yo le dije, mire, profe, tengo esta idea, como más o menos, así le expliqué, me dijo, no, pero mire, las empresas generadoras tienen que enviar sus pronósticos y hay competidores en eso, y búsquelo de esta forma, y me dio las palabras clave, y de ahí, hoy, de hecho, gracias a ese profesor encontré la oportunidad de negocio principal de Sanca. Déjame, ¿tú estabas en Arica? Perdona la pregunta, ¿tú eres de Arica fuiste por trabajo No, allá? fui por el concurso La Fiebre del Sol, Ah, o un sea, concurso de emprendimiento solar. entonces, ya estabas metida en ese tiempo en esta máquina o en esta rueda de crear, de emprender. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Sí, ¿Fue eso fue el 2017. Yo hace estaba en cuatro, el cinco? pregrado, Ya, claro, y sí, yo ya estaba metida en esto. Mira. ¿Cómo fue? Perdona, esto está quizá un poquito más fuera de las preguntas, pero me parece interesante. ¿Cómo fue, tú lo dijiste hace un rato, que en lugar de ir y meterse a una empresa, entrar a trabajar, que te contraten un sueldo que puede ser atractivo, decir, no, ¿sabes qué voy a hacer? Le pregunto a propósito de lo que hablabas ahora de Rodrigo, que le hiciste las preguntas y ahí le diste quizá un poquito más fuerza a tu idea. ¿Cómo decidiste, sabéis qué? No voy a buscar trabajo en una empresa tradicional o incluso renovable, sino que voy a hacer mi propio emprendimiento. Bueno, fue en el momento en que fui avanzando durante el pregrado esta idea de negocio, ¿Ya? desarrollándola, porque uno, uno va por un camino, pero en realidad no entiende nada. Está como en un bosque Claro. ciego y se golpea con todos los árboles hasta que empieza a entender lo que tiene que hacer. Eh, pero una vez que entendí y que ya vi que existía la posibilidad y el potencial, lo decidí. Pero sí fue difícil porque incluso entre los eléctricos hay pocos emprendedores. O no. sea, ninguno de mis compañeros quería emprender y sí, sí fue como raro. Fue raro para mi familia, fue raro también para mis compañeros. O sea, no es algo tan sencillo. Sí, porque a nosotros nos preguntamos, oye, ¿dónde va a trabajar? Estaba hablando prehistoria eléctrica. No, Endesa. Como lo Claro, primero que decía. O me voy a ir a trabajar a Chucky. No, ¿qué más? ¿Sabes? Sí, yo tengo tuve un alumno en la universidad que él tiene un emprendimiento, Plicky. Eh, Parece que le ha ido bien. Voy a preguntarle en una de esas, lo podemos traer también para conversar de esto, porque de verdad sin ánimo o sea, no es crítica ni nada, pero es como dentro de casi la gran mayoría de los invitados que hemos tenido en el programa, claro, nos quedamos en un sector, como dijo, no sé si lo dijiste así, José, pero hablamos como un poco, claro, de política, de regulación y de qué se viene para los próximos 10 15 años, pero es como, vuelvo a insistir, primera vez que tenemos un invitado en este caso, que hace como ya, bajen, pongámonos acá baja la pelota al y piso. sí, ese es el punto. No, eso. Ya entramos en el punto de Sancas, de que 2017, quizá un poquito antes, tú ya estabas en incubación de este desarrollo en tu mente. Ahora ya Sancas es una empresa, tiene importantes clientes, presta servicios, pero si nos puede contar quizás cómo esta línea, cómo nace Sancas y qué hace hoy día y también pongámosle futuro. ¿Cuáles son las predicciones? No vamos a decirte o preguntarte qué está innovando ahora, sino pero más o menos cuál es el futuro de Suncast. Ya, ¿cómo nació? Primero, el 2017, junto a un grupo de compañeros hicimos otra cosa. Uh -huh. 2017 fue el primer año de los grandes incendios forestales en Chile. Así es que Cierto. hicimos un sistema de monitoreo temprano para incendios forestales, procesando imágenes de la NASA. Y eso lo hicimos en una hackathon. Así Uh -huh. que las hackatones, punto uno, son relevantes, sobre todo para invitar a los estudiantes que
hagan algo en un día o 2 días y viven la experiencia. O sea, para mí fue el ingreso al mundo del emprendimiento. Entonces fuimos hasta Hackathon, programamos toda la noche, hicimos nuestro mínimo producto viable y ganamos el concurso. Así que súper bien, súper contentos, pero cuando quisimos llevar esto al mercado, no lo logramos. O sea, fuimos a la ONEMI, que tenía en ese momento un plan de digitalización a 10 años, que fue lo primero que fue difícil, o sea, a 10 años, y nosotros como no queremos hacer algo ahora, probémoslo o hagamos algo ahora. Y lo segundo, la industria forestal, que tenía sistemas más manuales como de vigilantes. En ese tiempo tampoco tenían drones ni similares. Entonces, y era una industria que no estaba en ese entonces como ávida de recibir innovación. Entonces nos encontramos frente a dos murallas bien difíciles de pasar y que no logramos pasar. Esa es la verdad. Así es que ese mismo año, pero con este mismo ímpetu, dije, bueno, habrá que hacer otra cosa. Y ahí es cuando escuché al Gore en la televisión y vi esto y dije, pues esta forma de la meteorología, las imágenes satelitales, de algo se puede usar en el ámbito de la energía solar, como es energía variable. Y ahí empecé, ingresé, fui a este otro concurso, concurso 2, que se llama La Fiebre del Sol, de Luz Solar, en donde está el profesor Rodrigo Palma, y fue una inversión de 2 semanas en Arica para los finalistas, donde avanzamos mucho más. O sea, esta tecnología existía, estaba por ahí, pero había que encontrarle la oportunidad de negocio. Entonces es el paso 1 del emprendimiento, la oportunidad de negocio. Ni siquiera la tecnología, porque pasa mucho a quienes somos tecnológicos, que es como que nos gusta una tecnología y queremos hacer algo con eso. Por ejemplo, esto de las criptomonedas o todas las tecnologías que se pongan de moda, pero es al revés. O sea, el primer paso es encontrar la oportunidad de negocio. Una vez que encontramos esa oportunidad, que para nosotros fue que por norma las centrales generadoras tenían que enviar su pronóstico al Coordinador Eléctrico Nacional, es crear el modelo de negocios, porque ya no es solo si voy a enviar los pronósticos, sino que cómo los va a calcular, cómo los va a entregar, cada cuánto, eh, a quién se le vende dentro de una empresa, a cuánto se vende, cómo el proceso de venta, hay que hacer contrato, no hay que hacer contrato, o sea, ya todo eso hay que darle la bajada y es el modelo de negocios. Y el modelo de negocios se realiza un ticket cuando ya tú vendes. O sea, y eso siempre se le llama como la atracción o la validación. Primero, la validación del modelo de negocio es cuando alguien lo compra. Y eso nos cuesta mucho a quienes somos del ámbito técnico, porque yo vengo del ámbito técnico y no del comercial, entender la importancia de las ventas. Y algo que de hecho yo tuve que trabajar con mi emprendedor mentor, ella el chat, y él me explicaba que también es eléctrico. Entonces él me explicaba, no, lo que pasa es que la venta es un instrumento de validación. O sea, un inversionista, como no es experto en todas esas áreas, la única forma que tiene de validar que esta oportunidad de negocio existe es cuando tú tienes ventas. Entonces, ¿tienes ventas? Ok, hay un modelo de negocios. Y luego viene la tercera etapa, es cómo vas a escalar ese modelo de negocio. O sea, ya, pudiste vender una vez, 2 veces, 3 veces, pero como eso lo va a llevar de los 3 o los 5, lo va a llevar a los 50, lo va a llevar a los 100, y ya esa es otra etapa. O sea, qué cantidad de personas, qué perfiles necesito para tener esa operación, en qué mercados se puede escalar esta tecnología, o si no, a nivel más horizontal, si es que esta misma tecnología la puedes replicar para otras industrias y así abrir más mercados, que es lo que nosotros hicimos con la energía solar.
Y en ese punto estamos, o sea, pasamos por la oportunidad de negocios, creamos el modelo de negocios y ahora estamos iniciando el escalamiento. O sea, preparamos todo esto para que ahora puedan llegar e ingresar, no sé, pues pasemos de 10 a 60 centrales en un año, esto aplicarlo a más países y también lo que hicimos de ampliar de la energía solar a la energía eólica. Sí. Que son 3 etapas, al menos. Sí. A nosotros hicimos esa norma. que Pues le di a eso los ya me partidos. estaba acordando. O sea, Bien ahí. un desde, era como, hicimos un estudio con G y Z de cuáles tenían que ser los pasos normativos, los que teníamos rápidamente a mano. Bueno, hacer leyes lento, reglamento un poco más rápido, pero las normas son un poco más líquidas. ¿Y qué cambios podíamos hacer a nivel normativo para promover, incentivar y ayudar el ingreso de energía renovable? Estamos hablando del año 2014, el año 2013 quizás. Y una de esas cosas fue que teníamos que ponernos bien, no sé si exigentes, pero sí estructurados en pronóstico. Y eso obviamente nos iba a dar mucha mejor visibilidad para la programación de la operación, saber exactamente con el potencial y el caudal que vamos a tener en una X hora del día. Y ahí todavía entiendo que se está trabajando. El coordinador tiene una parte de pronóstico centralizado o quiere seguir haciéndolo. Yo ya me perdí un poco en qué estado del arte está los pronósticos, pero sí, o sea, ya del 2000 y algo, 2012, 13, con Marlene Gerner ahí de GIZ, ya veíamos, sí, esto, al menos en materia de pronóstico, necesitamos este tipo de herramientas para saber exactamente con cuánto vamos a contar y así darle ese espacio que necesita, que debe tener la energía, en este caso solar o eólica, etc. Ese ratito. Yo creo que fue con Bachelet 2, debe ser 14 por ahí. Pero bueno. No, pues, Oye, Constanza, el otro día te escuchamos en la radio ADN haciendo clases en el programa de Leo Meyer. También estás de docente en la Católica, ¿no? Tu mensaje fue claro, contundente en cuanto a socializar, humanizar un poquito más el concepto de energía, porque como decíamos, está bien presente en la sociedad, sobre todo a raíz del cambio climático, pero falta un poco bajarlo al día a día. ¿Cómo crees tú que es y de esto, por ejemplo, Sancas o la línea de trabajo que tú desarrollaste es súper técnica, y es difícil como que se entienda mucho, me imagino, o hacerla tan tangible en la sociedad? ¿Cómo crees que podríamos hacer desde nuestras funciones en energía, involucrar más al país, a la sociedad en materia energética? La discusión en energía siempre, encuentro que siempre, al menos como ya, cuando se le da la bajada a la sociedad, se encierra en el medidor digital o el medidor inteligente. Ah. Un cortito porque... Entonces, Perdón. sí, de hecho Hay yo unos traumas por estaba, ahí, pero está. sí, pues, haciendo mi pasantía en Enel, ¿Mm? en el ¿Ya? laboratorio de medición ¿Mm? inteligente cuando ocurrió todo lo que ocurrió. ¿Mm? Así que me ¿Acá en acuerdo Chile o en que Italia? no, acá en Chile. Y Ya. veíamos el matinal casi todos los días para ver la nueva. Sí, sí. Nosotros también, pero llorando. Sí, 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 no, súper difícil ese momento. Creo que hay que entender, bueno, que la energía es relevante, obviamente, es una materia de política pública, entonces sí deberíamos salir más hacia los medios de comunicación. Y es lo que están haciendo ustedes ahora, o sea, estar en la radio. Yo que me acuerde que existiera un programa de energía con invitados de la energía en la radio, al menos yo no lo recuerdo, tal cual de esta forma. Entonces sí es relevante que nos expongamos más. Y eso Mm. es difícil porque en este perfil como tan técnico o justamente de las cosas que se hablan que a veces son difíciles de explicar,
intentamos no explicarlas en vez de obligarnos a explicarlas a muchos públicos. Entonces tenemos que aparecer más en los medios y hablar de estos temas en vez de replegarnos y no hablar. Ese es el primer punto. Y lo segundo, creo que como industria debiésemos hacer mucho más pasantías, prácticas y eso. Creo que le deberíamos copiar a la minería en su programa de graduados, sinceramente. Y que todas las empresas tengan el programa de graduados para personas sin experiencia, que puedan estar un año en la empresa en determinadas áreas, pero que exista y que sea reconocido después en la industria, como en la minería. Sí, yo fui al programa de graduados de tal empresa. O sea, deberíamos nosotros como industria energética tener algo así para ser atractivo, ingresar a la industria, pero también para dar la oportunidad, porque si uno ve las ofertas que existen actualmente, o son de práctica, pero son poquitas, o ingeniero eléctrico con 4 o 5 años de experiencia. Entonces tenemos que dar la oportunidad de ese ajuste entre el sin experiencia y gente que no necesariamente estudió ingeniería eléctrica y que pueda ingresar, o sea, que puedan ingresar periodistas que quieran especializarse en la energía, diseñadores que puedan, o sea, tenemos que abrirnos mucho más. Estamos muy encerraditos nosotros y creo que sí o sí tenemos que hacer algo para los jóvenes profesionales. Sí. Sí, a ver, no me acuerdo, yo sé que de otro programa, o sea, había uno en la radio Bio Bio, pero hace rato, como de energía, ¿cómo Sí, se llama? Energía alterna, creo que era, no, sí. pero ya no está. Ahora estamos nosotros somos los que llevamos la cuenta. Eh, sí, a mí me gustó harto cuando te escuchamos en la ADN, porque es este sentido de ciudadanizar, de que estos temas no son complejos. Se está discutiendo muchísimo en la convención, ¿no? Del modelo energético que queremos, una comisión específica para ello, por lo tanto es un tema relevante para la comunidad en general y no aquellos que por elección profesional elegimos este ámbito. Es un tema importante, claro, lo vimos con medidores, eh, pero hay otras formas, otras partes donde verlo, a través de techos solares, de calefacción, etcétera, cuando la gente empieza a cachar de que la energía es importante y de que se hacen cosas a nivel industrial, político, ejecutivo, en pos de ese tema. Y que Yo te también es puedo una hacer oportunidad de empleo. Sí. Sí, es que eso te iba a preguntar porque me quedo dando vuelta con tu respuesta, como hemos dicho, eres de las invitadas más jóvenes, o la más joven que hemos tenido, y bueno, y de las que ha hecho más cosas, digámoslo también. Eh, ¿Cómo está el mercado ahí laboral de los recién egresados? ¿Está difícil? Cuando nosotros egresé el 2007, creo. Como habíamos tan poco y la industria estaba en crecimiento, era relativamente fácil encontrar pega y ahora tú dices que está un poco más complicado, que las empresas no han evolucionado mucho en eso. O sea, en lo que ofrecen. O sea, yo creo que para ingenieros civil eléctrico y especialmente de las universidades que tienen más prestigio, sigue siendo igual de fácil encontrar trabajo. Ah, ya. Lo que estoy planteando es más como abrirlo a otras profesiones para Perfecto. crear esta industria, porque la industria no podemos ser solo los eléctricos, Claro. también necesitamos los periodistas, los diseñadores, los comerciales, o sea, necesitamos varios más. Perfecto. Los Claro, abogados. Los claro. Sí, abogados, oye, súper importante. sí, pues. Sí, ya te entendí el punto, porque al final tienes razón, porque todos a quienes entrevistamos también acá a Jessica Esturillo, que era periodista, y todos llegan de otras profesiones, llegan medios de rebote y se encuentran con esta muralla técnica de cosas, Sí, pero no es que haya habido digamos, un transitar fluido y muchas veces no necesariamente elegido, sino que más bien es un golpe. Así que no, bien, estoy totalmente de acuerdo con eso también. Buen punto.
Constanza, son las 10:53. Ah, Estamos en vivo, por si no ¿verdad? se dieron cuenta. Estamos vivos, ¿no? Ya no los estamos engañando. No quiero terminar el programa. Si puedes contestarnos cortito, pero tú has estado y has sido miembro de varios comités de expertos y en especial del Comité Consultivo de la Política Energética. Eh, Así rápido, como ya la bola de cristal. ¿Cómo se viene nuestro desarrollo quizá en el mediano plazo? ¿Cuál es el principal desafío según tú? ¿Y qué tendríamos que hacer? O sea, ¿cuál es nuestra principal misión de aquí? Sobre todo pensando que tenemos una convención, que vamos a tener un nuevo gobierno en un par de meses más. ¿Qué consejo le daría al ministro o a la ministra de Energía que se van a sentar el 11 de marzo ahí en el downtown? Bueno, primero entender que en la energía existe una tradición de política energética pública, en que fue el Comité Consultivo del 2015, se tomaron decisiones o acuerdos más que nada, y luego existió este Comité Consultivo del 2020. Entonces, al menos debemos estar orgullosos que nuestra política energética traspasa los gobiernos y debiese continuar así. El segundo punto, bueno, que sí o sí es la descarbonización en el ámbito de que viene mucha instalación de energía solar, eso hay que entenderlo. Y lo siguiente es bueno, la electromovilidad. Hay que ver si se va a electrificar la leña y cómo, y si nuestro sistema de transmisión está ok o para qué capacidad, a qué capacidad lo podríamos realizar. Pero lo principal, a mi parecer, de esta propuesta de comité consultivo fue que ya dejó de ser eléctrica y pasó a ser social. Ya. O sea, se tocan temas de derechos humanos, de diversidad en el ámbito de género, pueblos originarios, o sea, ya dejó de ser algo netamente eléctrico, pasa a ser social, mucho más robusto, y así es que creo que nosotros podemos entonces llevar este mensaje a la ciudadanía, porque ya no es algo solo eléctrico. O sea, la energía tiene que ver mucho incluso con pobreza, y ahí está toda la línea de la pobreza energética. Podemos darle mucho más, un mensaje mucho más social y así acercar el tema a la ciudadanía. Ya. Y Constanza, como decía ahí Danilo, ya estamos, se nos pasó una hora conversando, así que súper entretenido. Para mí, en lo personal, uno de los programas más entretenidos, que me ha dejado más lecciones al menos, así que nada, pues no nos queda más que agradecerte por haber estado esta mañana con nosotros. Sabemos que emprender es complejo, sobre todo en temas donde Chile no destaca mucho, sino que más bien vienen cosas de afuera. Y te queríamos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana. Esperamos volver a conversar por ahí con Sancas ya reconocido y un gigante de la industria mundial. Así que muchísimas gracias. No sé si tienes algunas últimas palabras para quienes nos están escuchando. No, gracias por la invitación y a seguir trabajando por un futuro mejor. Muy bien. Gracias, Constanza. Y muchas gracias a aquellos y aquellas que nos están escuchando ahora. Ya viene más programación en TX, viene José Miguel Fornaro, y nosotros para despedirnos los vamos a dejar con una canción que la misma Constanza nos pidió. Es de Saber Bay y la canción se llama Sidi Mansur, para que la disfruten aquí, unos ritmos exóticos, para cerrar nuestro programa de este 10 de enero. Un saludo a todos, muchas gracias, Constanza, y nos vemos el próximo lunes aquí en Hágase la Luz. Chao, nos vemos. Chao. Chao, chao.